Ah, con el hermano Chicas nos conocemos desde el siglo pasado. Así que me gozo volverlo a ver aquí. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque cada vez que vengo estoy con ustedes y puedo percibir el afecto, la simpatía, el cariño que necesitamos todos los creyentes. Así que yo me siento en casa, y para decirles de manera más explícita, me siento como un miembro de aquí. Ya le he hablado a Silvia que yo me siento un miembro de esta iglesia. Lástima que estamos lejos, pero siempre que venimos por acá es de mi profundo agrado estar aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy. Se me habló de hablar sobre compromiso, pero quiero decirles lo siguiente. Cuando usted quiere un trabajo, antes que el gerente o cualquiera se comprometa de darle el trabajo, usted tiene que pasar por un proceso, llenar documentos, ser entrevistado, etc. Cuando una persona quiere contraer matrimonio, antes del compromiso hay un proceso que es el noviazgo para conocerse mutuamente. Pues para hablar del compromiso del creyente con Dios y con la obra de Dios, se necesita pasar por un proceso para llegar al compromiso, porque un compromiso es el fruto de haber conocido a Dios y de haber conocido las Escrituras. Así que voy a hablarles de ese proceso en esta mañana, cómo poder llegar a ser un creyente fructífero, un creyente que viva exactamente como Dios quiere que vivamos. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Observe que el apóstol Pedro aquí se está refiriendo a unos cristianos de sangre judía. Pero en todo caso, la epístola está dirigida a cristianos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar hoy de cómo llegar a tener un compromiso, es entrando en ese proceso que nos lleva a un punto final, que es la madurez. Cuando el creyente llegado a la cima de la vida cristiana, ya es una persona comprometida, sin que le obliguen a que se comprometa. Es una persona comprometida porque Cristo se ha formado en la vida de ese creyente. Vamos a 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Comencemos aquí hablando de lo que Dios ha provisto para que nosotros lleguemos a ser la persona adecuada para Dios. Vea el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esos dos versículos es un resumen de la provisión de Dios. Voy a enfatizar dos detalles aquí en este versículo. En primer lugar, vean conmigo de nuevo el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad nos han sido dadas. Aquí está lo que Pedro está diciendo que Dios nos ha provisto, y nos ha provisto de todas las cosas que pertenecen a dos detalles: a la vida espiritual en Cristo, y a la piedad, que es una vida respetuosa delante de Dios.
Entonces Pedro dice que Dios nos ha donado, nos ha provisto de los recursos espirituales que necesitamos para llegar a tener esa clase de vida. Nos ha dado todo lo necesario para que vivamos como Él quiere. Nos ha dado los recursos espirituales para que desarrollemos nuestra personalidad, para que nuestra fe se desarrolle y transforme paso a paso la vida cristiana. En primer lugar, versículo 3, Dios nos ha provisto todos los recursos espirituales que ha puesto a nuestra disposición para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Aquí se ve la bondad de Dios, la misericordia de Dios, de darnos lo indispensable, lo necesario para que seamos personas totalmente distintas, diferentes del resto de la sociedad humana. Versículo 4. Pedro hace un pequeño cambio aquí, pero sigue hablando de la provisión de Dios. Dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de todas las cosas que Dios nos ha dado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea que Dios no nos ha dado solamente todos los recursos espirituales, sino que también ha empeñado su carácter comprometiéndose, dándonos promesas. Porque las promesas son compromisos que Dios adquiere para que nosotros vivamos seguros en una plena dependencia de Dios, para que sepamos que no estamos solos. Ha puesto todos los recursos a nuestra disposición, nos ha dado la fe, nos ha dado la presencia del Espíritu Santo, nos ha dado las Escrituras, nos ha dado la iglesia para que en la iglesia crezcamos en las relaciones interpersonales, nos ha dado personas, nos ha dado una familia para que podamos compartir el cariño y ayudarnos mutuamente. Dios nos ha dado todos los recursos y juntamente con eso nos ha dado promesas. Yo estaré contigo. Donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Porque Él conoce nuestras debilidades y sabe que cualquier obstáculo en la vida lleva al creyente a una depresión, a una desconfianza. Dios conoce nuestra naturaleza humana, que es frágil, que por cualquier cosa nos sentimos mal, perdemos la alegría, perdemos la esperanza. Y Dios dice, yo estoy contigo. Nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, juntamente con todos los recursos espirituales que ha puesto a nuestra disposición. Eso indica que no hay justificación para que un creyente no sea fructífero. Eso significa que no hay justificación para que un creyente no se sienta comprometido. El compromiso de obedecerle a Dios y de servirle a Dios es el fruto de haber conocido a Dios y de haber pasado por un proceso de transformación usando los recursos que Dios nos ha dado y las promesas de Dios que vienen a reforzar esos recursos. Ahora, pero noten lo que dice el versículo 4, a mediados del versículo 4, el gran propósito de Dios. Miren lo que dice ahí. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Siga la lectura y mire lo que dice, propósito, para que por ellas, es decir, las cosas que nos ha dado, las promesas que nos ha dado, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Solo Dios es divino. Y la intención de Dios de ponernos todos los recursos espirituales y de darnos las promesas
es para que el creyente use los recursos, confíe en las promesas que Dios le ha dado, porque la intención de Dios es que participemos de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? Es su carácter. Dios es santo, es parte de su naturaleza. Dios es veraz, es parte de su naturaleza. Dios es justo, es parte de su naturaleza. Para que el creyente llegue a ser una persona justa, santa, bondadosa, una persona que exprese en su vida diaria el carácter de Dios. Entonces Dios quiere que participemos de lo que Él es. Vayan conmigo a un texto que tenemos aquí. Segunda Corintios, no se aparten de Pedro porque ahí estamos, pero vamos a preguntarle a Pablo, ¿qué piensa Pablo de estos detalles? Vamos a ver aquí, Segunda Corintios, capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo nos va a explicar un poquito más de lo que Pedro está diciendo. Segunda Corintios, capítulo 6, el versículo 14 al 18, pero vea conmigo el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sigo la lectura, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Viene el versículo 16, donde encontramos la explicación de Pablo para entender a Pedro. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Viene Pablo y dice, porque vosotros, es decir, la colectividad de los creyentes, vosotros sois el templo del Dios viviente, es decir, Dios habita en la congregación, en la reunión colectiva de sus hijos. Y dice aquí, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. En el versículo 16, Dios está prometiendo su presencia pastoral en medio de su pueblo. Y cuando Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que participemos de la naturaleza divina, Pablo nos dice, lo que Pedro está diciendo es que Dios está presente, es una de sus promesas, para que el creyente nunca dude ni piense que ha sido abandonado. A veces el sentimiento que viene a nuestra vida es, quizás he hecho algo, quizás Dios no me ama, y las dudas están torturando al creyente, pero la fe admite, acepta sin reservas de que Dios no es como nosotros, y si ha dicho que estará con nosotros, es problema nuestro, no problema de Él. Él no va a fallar, Él está ahí en los momentos más difíciles suyos, allí está Dios. Porque estas promesas las ha dado Dios para que nosotros confiemos. Ahora note lo que sigue, el siguiente versículo allí dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Versículo 18, viene otra promesa. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La primera promesa del versículo 16 es que Dios promete su presencia pastoral ahí, en medio de nosotros. En el versículo 18 la promesa consiste en una promesa como padre que provee a sus hijos, que dirige, que protege, que provee a sus hijos. Por lo tanto, Pablo aquí nos está hablando de que debemos de confiar porque las promesas de Dios
tienen la intención de que participemos de la naturaleza divina. Pero vea el capítulo 7, ahí mismo, versículo 1. Así que, conclusión, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la del 16 y la del 18, dice, limpiémonos, viene el imperativo, viene el mandato, limpiémonos. ¿Limpiémonos desde qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el creyente, para que participe de la naturaleza divina, necesita depender de las promesas de Dios. Regresemos a Pedro hoy, porque es en Pedro que nos está explicando, para que un creyente llegue a comprometerse con Dios, necesita pasar por un proceso. Y lo primero que hemos hecho aquí es hablarle de lo que Dios nos ha provisto para que seamos creyentes ideales, creyentes que Dios espera que seamos. Vamos a 2 Pedro 1:5. Aquí cambia el apóstol Pedro y dice, repito, versículo 3 y versículo 4 está la provisión de Dios. Versículo 5 viene la parte humana, la parte nuestra. Mire qué dice la Biblia. Dice, vosotros también, Dios ha puesto todos los recursos a vuestra disposición y Dios les ha dado las promesas para que participen de la naturaleza divina. Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora ustedes van a poner su parte. Y dice, vosotros también, no solo lo que Dios ha provisto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, dice, añadir a la fe. Usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay justificación del pecador. Sin fe no hay salvación. Sin fe nada funciona. Pues la fe inicial que llegamos a tener en el momento de creer en Cristo, ese instante que nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, esa fe inicial no debe de estancarse y quedarse inmóvil, sino progresar, prosperar, desarrollarse. Entonces dice Pedro, Dios les ha dado todas las promesas, les ha dado todas las cosas para que participen de la naturaleza divina. Pero ustedes, dice Pedro, tienen que poner su parte. En primer lugar, la fe inicial con que han creído en Cristo, añádanle ustedes algo. Y allí dice, virtud. Virtud. ¿Y qué es virtud? Es todo lo bueno. Es usar la mente y concentrarla en lo bueno. Es poner la mente, enfocarla en Dios, en las cosas invisibles, en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Virtud, la esperanza es una virtud, la fe es una virtud, el amor es una virtud, etcétera. Hay muchas virtudes en las Escrituras. Entonces Pedro dice, a la fe que ya tienen, añádanle ustedes virtud, es decir, piensen en lo bueno solamente. Y sigo, solo voy a leer el proceso aquí y me voy a detener más adelante. Dice el versículo 6, a la virtud, el versículo 5, a la virtud hay que añadirle conocimiento. A la fe hay que añadirle virtud, a la virtud añadirle conocimiento. Se necesita una conferencia para hablar solo de la fe, una conferencia solo para hablar de la virtud, una conferencia solo para hablar del conocimiento, pero aquí me voy a limitar a leerlo solamente
porque estamos viendo el proceso y me interesa el final de este proceso. Vea lo que dice aquí, versículo 6. Y al conocimiento, dominio propio, es decir, llegar a ser una persona que podamos decir no y podamos decir sí, como Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, es decir, dominio propio. Es decir, no dejarse influir por lo malo, sino tener carácter, estabilidad, mantener firmeza. Eso es parte de lo que debe tener un creyente antes de que venga el compromiso. Entonces viene y sigo la lectura, versículo 6, dominio propio. Al dominio propio hay que aumentarle la paciencia. Y la paciencia, usted sabe de que es lo opuesto de la impaciencia. Somos impacientes, todo queremos que suceda como nosotros queremos y a veces oramos y que Dios nos contesta y pensamos que Dios no nos ama, o queremos que Dios funcione como una tarjeta de crédito, que si usted necesita $100, va a la máquina, se los da en un minuto. Pero Dios no actúa así. Paciencia, paciencia. Y a la paciencia hay que añadirle piedad, y la piedad es el respeto por Dios, es la vida consagrada a Dios. Vea que este es el proceso. Y al versículo 7, y a la piedad hay que añadirle ¿qué? Afecto fraternal. ¿Qué es esto de afecto fraternal? Es expresar el cariño por las otras personas. Y al afecto fraternal, ¿qué se debe añadir? Amor. Vea que comienza en el versículo 5 con la fe, que debe de añadírsele virtud, etcétera, etcétera, y el clímax de ese proceso es el amor. Cuando el creyente ya llegó a la cima de la vida cristiana y que ya puede amar sin discriminación a todos los creyentes, significa que ese creyente ha pasado por un proceso de transformación y ha llegado a ser una persona distinta. Ahí comienza el compromiso, porque nosotros nos comprometemos en Dios por dos razones. Una, porque Él es digno. Dos, porque lo amamos. Usted no debe de servirle a Dios por agradecimiento. Señor, te agradezco y te voy a servir. Eso es como decirle al Señor, ok, si me bendices, entonces te voy a servir. Y usted estaría pagándole a Dios lo que Él le da por gracia. Le va a servir por agradecimiento, como cuando usted le dan un regalo a su cumpleaños y después dice, cuando Él cumpla años, yo también le voy a comprar un regalo. Entonces, es como estar haciendo una transacción con Dios. No, en la vida cristiana esto no funciona. Lo que ocurre es que Dios es digno, me bendiga o no me bendiga, Él es digno de que yo le obedezca. Cuando amamos, el amor es incondicional. Si Dios me bendice o no me bendice, pero si yo lo amo, aunque no me bendiga, el amor nunca deja de ser y seguimos amando. Entonces, cuando usted está comprometido para obedecer a Dios, es porque lo ama, es porque Él es digno y no es por el interés de que Dios lo esté bendiciendo. Entonces, Pedro aquí nos está hablando de que el creyente tiene todos los recursos, tiene todas las promesas, pero debe añadirle, poner su parte, y son 8 gradas que el creyente debe de subir hasta la cima del amor. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este proceso? Vamos entonces al versículo 8. Vean la Biblia ahí. En el versículo 8, hermanos, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia y afecto fraternal y amor. Versículo 8, porque si estas cosas, que son 8 que acabamos de mencionar, si estas cosas están,
las tiene el creyente. Si esas cosas están en el creyente, ¿qué sucede? Y abundan, no os dejarán estar ociosos. Si esas cosas están en nosotros, el creyente nunca va a estar ocioso. Nunca va a estar ocioso. ¿Y qué es estar ocioso? No estar haciendo nada, solo sentándose en las reuniones, gozándose brevemente, pero no reacciona. Se le da un ministerio, no funciona, tal vez una vez y después no, se desanima. ¿Por qué? Porque no ha pasado por este proceso. El compromiso es el fruto de un proceso. Y dice el versículo 8 que si estas cosas están en el creyente, ese creyente no va a estar ocioso ni sin fruto, no será estéril, será fructífero. Por eso Jesús les dice en San Juan 15, yo soy la vid, mi Padre el labrador y vosotros los pámpanos. Todo fruto, todo pámpano que en mí lleva fruto, será podado por el jardinero que es Dios, para que llevemos más frutos. Dice, yo los he puesto para que lleven fruto. Y allí no está hablando de los frutos del Espíritu Santo, son los frutos del creyente que resultan de una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y a esta clase de creyentes Jesús les dice, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecen en mí, entonces pedid todo lo que querréis y os será hecho, después de haber pasado por un proceso en el cual llegamos a ser el creyente ideal para Dios. Entonces Pedro nos dice aquí que si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Está diciendo que los resultados del uso de los recursos divinos, el resultado de este proceso es que el creyente será productivo. Es decir, cada creyente, sin que se le diga, será normal para él compartir el evangelio con las personas en cualquier lugar donde se encuentra. Fructífero, no se siente obligado a hacer estas cosas, porque él lo hace por amor a Dios, porque para él Dios es digno de nuestra obediencia. Su obediencia es incondicional, no le pone a Dios condiciones y excusas, que no tengo tiempo, que no puedo, que estoy enfermo. Hermanos, si estas cosas están en nosotros, no seremos personas estériles. Ese es el primer resultado. Versículo 9, ve el siguiente resultado. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál es el problema? Miopía espiritual. No puede ver más allá, no tiene visión en su vida, no tiene propósito en su vida. Hay una miopía espiritual, tiene la vista muy corta, no alcanza a ver la dimensión del ministerio que Dios nos ha puesto por delante. Entonces la miopía es una enfermedad espiritual de los ojos del creyente. Entonces el resultado en el versículo 9 es que hay salud espiritual en el creyente. No va a tener miopía, va a tener salud espiritual. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo 9, que el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, un segundo problema espiritual, la ceguera espiritual. La miopía tiene que ver con la visión del creyente y la ceguera tiene que ver también
con los ojos, pero aquí la ceguera es más profundo que la miopía, porque una persona no puede ser ciego, pero puede ver, pero tiene la vista corta. En cambio, el ciego no tiene ni la vista corta, ni tampoco miopía. Sencillamente es totalmente nulo y así no va a llevar frutos. Como usted puede ver, la miopía en un creyente, la ceguera en un creyente, es una realidad. Pedro está escribiéndole a cristianos. Claro que hay una ceguera natural, hay una ceguera judicial y hay una ceguera sobrenatural. Veamos rápidamente estas tres cegueras. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí usted va a encontrar las palabras que Pablo dijo. Dice, el hombre natural, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, tiene problemas psicológicos de percepción, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios por un prejuicio, porque para él son locura, decir el prejuicio académico del hombre no creyente, le son locura, y no las puede entender, incapacidad mental para entenderle a Dios en su palabra. No las puede entender por una razón. Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, y eso solo es posible cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma el control de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, y el Espíritu Santo enciende la luz divina para que veamos con claridad y de manera completa y correcta el sentido que nos da las Escrituras. Por eso las sectas falsas no solo tienen miopía, sino ceguera completa, porque no tienen la luz del Espíritu Santo, no pueden entender las Escrituras. Al contrario, usan la Escritura para torcerla y fundamentar sus errores. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la ceguera natural de todo ser humano. Pero ustedes pasen, por ejemplo, a 2 Corintios 4:4, van a encontrar la ceguera sobrenatural que está ahí. Y el texto dice así, que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos con un propósito, que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio es luz. Y note, ceguera sobrenatural. El maligno trabaja con la mente de las personas, ciega el entendimiento de las personas. Porque en el entendimiento de las Escrituras es que nosotros encontramos la luz verdadera. Es en el entendimiento de las Escrituras cuando el creyente comienza a fortalecerse espiritualmente. No es solamente aprendiéndose de memoria un texto que ni le va a funcionar en los momentos de la tentación. Ahí puede estar cometiendo el pecado y con el texto ya grabado. Es en el entendimiento de las Escrituras lo que garantiza que la palabra de Dios va a tomar el control de su corazón. Hay una ceguera judicial, como por ejemplo Jesús dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Porque Jesús estaba actuando sobrenaturalmente, haciendo los milagros para demostrar que Él era el auténtico Mesías, pero la gente miraba los milagros con los ojos físicos, pero no lo miraban espiritualmente, que Él era el Mesías. De tal manera que lo llevaron a la cruz porque no entendieron que Él era el Mesías. Una nación que tenía por siglos la esperanza de estar esperando al Mesías. Cuando el Mesías viene, lo crucifican porque estaban ciegos espiritualmente. Y ahí es donde vemos la ceguera judicial, la ceguera sobrenatural y la ceguera natural. Pasemos a Pedro, porque estamos en Pedro, capítulo
1, versículo 9, dice: pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y aquí está hablando de creyentes, es ciego. Dice, habiendo olvidado la purificación, Alzheimer espiritual. Ya no le funciona la mente, Alzheimer, se han olvidado. Cuando comienza un creyente, cuando recibe a Jesús, hay un gozo, hay una alegría, hay un entusiasmo, pero de repente eso se va acabando. Ya por último, ya no reaccionan ni las exhortaciones ni los consejos. El creyente ha llegado a un nivel tan bajo que no se siente comprometido con nadie y dice que lo hagan otros. ¿Por qué? No ha aprendido a amar a Dios y no ha conocido que Dios es digno. Así que el compromiso es el fruto de este proceso que tenemos aquí. Entonces, versículo 9. El resultado de este proceso es que el creyente será sano, no tendrá Alzheimer, no tendrá ceguera, no tendrá miopía. Si tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto y amor, estas cosas no van a permitir que el creyente esté ocioso ni sin fruto. Pero si no los tiene, entonces va a caer en el Alzheimer, en la ceguera y también en la miopía. Versículo 10 y 11. Aquí dice, por lo cual, conclusión, Pedro llega a la conclusión, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadirle a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Versículo 10 al final, porque haciendo estas cosas, practicando esas cosas, no caeréis jamás. Garantía que ese creyente va a perseverar en las buenas y en las malas. Jamás va a caer ese creyente. Hoy hay tantos creyentes derrotados porque no han pasado por estos procesos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si practicamos estas cosas, no caeremos jamás. Entre más pasan los años, la fe está más firme en nuestra vida. Y es más difícil caer que un nuevo creyente. Es bien difícil caer si estamos arraigados, si estas cosas están gobernando nuestra vida. Y dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vamos al versículo 12 hasta el 15, Pablo está repitiendo las mismas cosas y solo quiero mencionar lo siguiente, versículo 12. Porque yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, repetición de estas enseñanzas, porque el creyente siempre tiene un porcentaje de Alzheimer y se está olvidando. Yo me recuerdo que el primer mensaje que prediqué en la ciudad de Suchitoto, un día jueves del mes de marzo de 1970, fue sobre Hechos 12. Yo recuerdo la primera predicación que prediqué en Guatemala, en el Ingenio del Baúl, cuando fui a estudiar allá, fue Mateo 4. Me acuerdo de todas esas cosas, porque en aquellos instantes uno está arriesgado a la palabra. Me aprendía por lo menos 165 versículos semanalmente, y eso fue constantemente.
De manera que digo eso por una sola razón. Cuando uno comienza, está en la luna de miel, pero si usted se desconecta de Dios, se pierde ese sabor de la vida cristiana y después la mente no reacciona para la palabra, pero puede reaccionar para las cosas malas. Porque si la mente está llena de la basura que oímos en radio y televisión o que miramos, la mente va a estar ocupada y no habrá espacio para la palabra de Dios. Por eso muchas personas les cuesta entender las Escrituras porque la mente está saturada de programas que no son los programas divinos. La computadora ya no alcanza. Mucho programa, hay que pasarla por una limpieza y eso en la Biblia es la purificación de nuestra mente, porque en la mente es donde comienzan todas las situaciones. Así que queremos estar comprometidos, necesitamos usar los recursos que Dios nos da, pasar por este proceso y el resultado final será un cristiano comprometido. ¿Cómo llegué yo a un compromiso? Yo en estos momentos yo me siento que estoy comenzando el ministerio. Eso es mi pensamiento, ese es mi sentimiento, esas son mis actitudes. Porque Dios hace una obra en cada uno de nosotros. Ahora, quiero que miremos un texto final. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1, 2 y 3. Vaya conmigo aquí a este texto. Hace algún tiempo, fue quizás en el año 76, estaba yo parqueado frente a McDonald's, en la esquina de lo que es Catedral y el teatro, no sé cómo le llamaban allí, en la esquina hay un McDonald's. Entré a McDonald's, me senté, siempre he andado con la Biblia, siempre ando con mi Biblia en mi carro, todo el tiempo. Y me fui a una esquina y empecé a leer la Escritura. Cuando empecé a leer aquí, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, ese texto me agarró profundamente porque yo conocí a mi padre cuando tenía 18 años y no sabía que él era. Entonces había crecido sin un abrazo de un padre. Pero cuando leí este texto que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando leí esto, se encendió la luz y dije, yo no he tenido un padre humano, pero aquí veo que Dios es mi Padre, mi Padre. Empecé a sentir lágrimas de gozo de que no necesitaba el Padre humano, era suficiente el Padre divino. Eso me agarró y me metió en un proceso distinto en la vida cristiana, con una nueva convicción. Pero yo voy a leer el siguiente versículo 2 y 3 para terminar lo que estábamos hablando de Pedro, y lo que acabo de mencionar, el versículo 1, es porque está ligado al versículo 2 y versículo 3. Si en el versículo 1, 1 Juan 3, 1, dice que el creyente es amado por Dios y que es hijo de Dios, el versículo 2 dice, amados, ahora somos
hijo de Dios. Note, hijo de Dios. Cuando un hombre engendra un hijo, ese hijo trae las características de su padre. El timbre de voz, a veces la estatura, el color de la piel, etc. Cuando Dios nos engendró espiritualmente, Él nos transfirió, compartió algo de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque nos colocó dentro del proceso que hemos hablado, porque la intención de Él es que participemos en la naturaleza divina, que seamos santos para decir algo de su naturaleza. Y cuando Él nos engendró, también el ADN de Dios llegó a nuestra vida. Y por eso el Hijo de Dios debe distinguirse por su vida santa, porque el que nos ha engendrado es santo. Por eso el creyente no tiene que mentir, porque la mentira tiene su padre, el padre de mentira es otro. Dios es veraz, tenemos que distinguirnos por ser genuinos y veraces, porque hoy día la mentira prevalece, incluso en los ministros que se llaman ministros, mienten, y eso destruye a las iglesias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso los creyentes tenemos que distinguirnos en nuestra manera de vivir. Yo sé que eso cuesta, yo tengo la misma naturaleza que ustedes tienen, conozco las debilidades y conozco las mías, pero también conozco qué dicen las Escrituras. El propósito de Dios es que participemos de la naturaleza divina. Y, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. En este tiempo, en esta época, antes de la muerte física, somos hijos de Dios. Somos afirmación, seguridad, somos hijos de Dios. Y aún esas tres letras, aún, que están tildadas, aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Significa que no estamos completos todavía. Hay algo pendiente en nosotros. Ahora somos hijos de Dios legítimamente, engendrados espiritualmente por Dios, pero hay algo pendiente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué es lo que nos falta todavía? La glorificación. Estamos todavía vestidos de una humanidad contaminada por la naturaleza pecaminosa. Hemos sido ya justificados, salvados de la pena del pecado, y a partir de la justificación por la fe cuando creímos en Cristo, entramos en un proceso de santificación liderado por el Espíritu Santo, y que esa es una de las razones por que Dios le da el Espíritu Santo al que cree, para neutralizar la influencia de la vieja naturaleza en su vida y garantizarle al creyente que la vida cristiana es bilateral, dirigida por el Espíritu Santo, donde el creyente se convierte en siervo del Espíritu Santo para obedecer al Espíritu, porque Él es el que nos guía, Él es nuestro pastor, es el que fue enviado por Jesucristo. No los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, ahorita está pendiente, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Es decir, hay un ideal divino, hay una intención divina. Dios nos ha diseñado la vida en que debemos de vivir, pero dice que somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Y lo que hemos de ser es que vamos a ser perfectos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Pero sabemos, dice Juan, sabemos que somos hijos de Dios, pero también sabemos que cuando Él se manifieste, una referencia no a la segunda venida, sino al arrebatamiento, cuando Él se manifieste, en ese instante
seremos semejantes a Él. Y ahí se va a consumar el ideal divino de que Dios nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Seremos semejantes a Él por una razón, porque le veremos tal como Él es y no por fotografía, y ya no por la escritura sino que ya directamente con Él. ¿Y qué dice el siguiente versículo 3? Y aquel que tiene esta esperanza, ese creyente toma una determinación, se purifica a sí mismo. Aquí ya no es la pureza de Dios, sino que la pureza del creyente. Es decir, ya hay responsabilidad del creyente de purificarse. Es decir, usted tomar el compromiso de apartarse de todo lo que es nocivo para su vida. Aprender a amar a Dios, aprender a amar a la iglesia. Nunca criticar su iglesia donde usted pertenece. Nunca criticar a ninguno de los hermanos que son sus hermanos, a quienes Dios ha aceptado. Nunca discriminar a nadie. Usted tiene que ser un hijo de Dios, así como la gracia de Dios es imparcial, que la distribuye por la faz de toda la tierra, sobre creyentes y no creyentes, porque hace llover sobre justos e injustos, porque Dios ama a todos, porque todos han sido creados a la imagen de Dios, y Él ha puesto el ADN en nosotros cuando nos engendró espiritualmente, y de Él tenemos que aprender a ser imparciales, a ser justos, a ser santos, a ser buenas personas, a amar a las personas y no discriminar a nadie, para que las generaciones de hijos que vienen encuentren en la iglesia su familia, encuentren protección y encuentren una experiencia que no se encuentra en la sociedad humana. Los creyentes no tienen que pelearse, los creyentes no tienen que tener resentimiento, los creyentes no tienen que negarle el saludo a otro. Si usted tiene ese problema, confiéselo a Dios y renuncie inmediatamente, porque somos hijos de Dios y nuestro destino está trazado, llegar a ser semejantes a Él. Si usted y yo tenemos esa esperanza de un día de estar con Él, la esperanza mueve al creyente a purificarse a sí mismo. Entonces la pureza en nuestra vida es evidencia de que hay esperanza. La esperanza es invisible, pero la pureza es visible. Y la pureza no solamente tiene que ver con apartarse del pecado, pureza de intención, pureza de propósito, pureza en todo. Entonces Dios nos ha dado todos los recursos, todas las promesas. Ahora nosotros tenemos que añadirle a la fe inicial virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal, amor. Si tenemos estas cosas, no estaremos ociosos, seremos fructíferos. Si no tenemos estas cosas, tendremos el problema de la miopía, del Alzheimer y el problema de la ceguera. Pero si practicamos todas estas cosas, se nos dará amplia entrada al reino y nunca caeremos jamás. La firmeza de un creyente depende de lo que Pedro nos ha explicado en este texto. Que el Señor les bendiga esta mañana, hermanos.